Hay edades que se celebran contando años. Hay otras que obligan a contar recuerdos. Para César Antonio Santis. Llegar a los 80 años no significa únicamente soplar velas o mirar una cifra redonda en el calendario. Significa detenerse frente a una vida entera marcada por estudios de televisión, micrófonos, escenarios, transmisiones en directo, noches de festival de viña y programas que durante décadas acompañaron a millones de chilenos. Nacido el 27 de junio de 1940. Santis cumplió 80 años en 2026. A esa edad, la distancia cambia la forma de mirar el pasado. Aquello que alguna vez pareció urgente, un rating, una competencia televisiva, una crítica, un contrato, comienza a perder importancia. En cambio, los rostros, las conversaciones y las personas que estuvieron presentes en determinados momentos adquieren un valor mucho mayor. En el caso de César Antonio Santis, esos recuerdos abarcan prácticamente toda una época de la televisión chilena. Su nombre comenzó a ganar fuerza cuando la televisión todavía estaba construyendo sus códigos y aprendiendo a convertirse en el centro del entretenimiento familiar. No existían las redes sociales, no había plataformas digitales. Tampoco existía la posibilidad de repetir inmediatamente un programa desde un teléfono móvil. La televisión era un acontecimiento. Cuando un gran animador aparecía en pantalla, una parte importante del país podía estar observándolo al mismo tiempo. Santis comprendió muy pronto ese lenguaje. Tenía presencia, tenía una voz reconocible, pero, sobre todo, poseía algo especialmente importante para aquella televisión. Sabía transmitir seguridad. Mientras otros conductores buscaban llamar la atención mediante movimientos exagerados o un tono permanentemente elevado, César Antonio Santis desarrolló un estilo diferente. Su fortaleza estaba en la elegancia, en la pausa y en una manera de hablar que daba la impresión de que todo estaba bajo control, incluso cuando delante de él había miles de personas, incluso cuando debía presentar a una estrella internacional, incluso cuando una transmisión en vivo podía cambiar en cuestión de segundos. Su carrera comenzó a adquirir una dimensión nacional a fines de la década de 1960, cuando llegó a uno de los escenarios más exigentes del país, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Era joven, demasiado joven, según algunos, para asumir semejante responsabilidad. Sin embargo, precisamente esa juventud terminaría formando parte de su imagen pública. Reconocido como el Niño Maravilla. El apodo resumía perfectamente lo que representaba en aquel momento. Una nueva figura que parecía haber llegado muy rápido a un territorio reservado para comunicadores con años de experiencia. Para un muchacho que todavía estaba construyendo su identidad profesional, Viña del Mar podía ser una oportunidad extraordinaria, pero también una prueba brutal. El festival no perdonaba errores fácilmente. Había público en vivo, había artistas extranjeros, había presión. Había una audiencia observando cada palabra. Santis logró convertir ese desafío en una plataforma. Con el paso de los años, su voz comenzó a quedar asociada no solo a Viña, sino también a otros espacios importantes de la televisión chilena. Participó en programas musicales, condujo informativos, estuvo ligado durante años a Tele 13. Más tarde llegarían grandes estelares y espectáculos de horario central. Su carrera comenzó entonces a moverse entre mundos que para muchos conductores estaban completamente separados. Podía presentar entretenimiento, podía leer noticias, podía conversar con artistas, podía dirigir una ceremonia, podía cambiar el tono sin perder esa identidad que el público ya reconocía. Ese tipo de versatilidad fue una de las razones por las que permaneció tantos años en la memoria colectiva. Pero el éxito prolongado tiene un costo que desde fuera pocas veces puede verse. Detrás de cada aparición impecable, existen horas de preparación. Detrás de cada sonrisa, ante las cámaras existen tensiones. Detrás de cada programa exitoso, existen personas que rara vez reciben el mismo reconocimiento que el rostro que aparece en primer plano. Directores, productores, guionistas, compañeros de conducción, periodistas,
técnicos, amigos, rivales. Con los años, esas personas terminan formando una especie de mapa emocional de una carrera. Quizá por eso resulta tan interesante observar a César Antonio Santis desde el presente. Porque a los 80 años ya no estamos hablando únicamente del conductor. Estamos hablando del hombre que sobrevivió al conductor. Durante décadas, Santis perteneció a una industria que cambia con enorme rapidez. Los programas desaparecen, los ejecutivos son reemplazados, los formatos se transforman, los nuevos rostros ocupan el espacio de los anteriores. Un día una figura puede dominar el horario estelar y, años después, convertirse en una fotografía de archivo que despierta nostalgia. César Antonio Santis conoció esa transformación desde dentro. Vivió la época de oro de los grandes estelares. Presenció la aparición de nuevas generaciones. Compitió contra otros gigantes de la televisión. Vio programas convertirse en fenómenos. También vio proyectos fracasar. Weibo finalmente llegó el momento de alejarse de las cámaras. Ese retiro progresivo cambió su relación con el público. Ya no era el hombre que aparecía cada semana en las casas chilenas. Su presencia se volvió ocasional, más escasa. Precisamente por eso, cada reaparición comenzó a generar una sensación diferente. Nostalgia, recuerdo, la impresión de estar viendo nuevamente a alguien asociado a una etapa que ya no regresaría. Pero entonces, en 2023, ocurrió algo que dio a toda su historia una dimensión mucho más humana. César Antonio Santis sufrió un delicado episodio de salud que lo llevó a ser hospitalizado y atendido en una unidad de pacientes críticos. Durante semanas, el hombre que había controlado escenarios gigantescos quedó fuera del mundo público. No había presentación preparada, no había luces, no había aplausos, no había una frase perfecta para cerrar la noche. Solamente existía la fragilidad. Esa fragilidad puede cambiar la forma en que una persona observa toda su vida. Después de pasar por una situación así, muchas cosas que alguna vez parecieron enormes dejan de tener el mismo peso. Un programa que perdió audiencia ya no parece tan importante. Una discusión profesional queda reducida a una anécdota. Una crítica escrita décadas atrás pierde toda su fuerza. En cambio, cobran importancia otras preguntas. ¿Quién estuvo allí? ¿Quién ayudó? ¿Quién compartió los mejores años? ¿Quién enseñó algo que nunca se olvidó? ¿Y qué personas quedaron grabadas para siempre en la memoria? Santis logró recuperarse. Cuando volvió a escucharse su voz en actividades públicas posteriores. Para muchos, aquello tuvo un significado especial. No se trataba solamente de reconocer a un famoso animador. Era escuchar nuevamente una voz que había acompañado a distintas generaciones. Una voz ligada a festivales, noticias, programas nocturnos y ceremonias nacionales. Para una parte del público chileno, César Antonio Santis no representa únicamente a una persona. Representa una época. Una época en la que las familias se reunían alrededor de un televisor. Una época en la que un conductor podía transformarse en una figura casi cotidiana dentro de millones de hogares. Una época en la que la televisión construía recuerdos compartidos a escala nacional. Ahora, con 80 años, esa perspectiva resulta inevitablemente distinta. Porque el joven niño maravilla ya no existe. El hombre que competía por la audiencia tampoco. Lo que queda es alguien con 8 décadas de vida y una trayectoria que permite mirar hacia atrás con una pregunta mucho más íntima. ¿Quiénes fueron realmente importantes? Cuando se reconstruye su carrera, aparecen nombres que no pueden separarse de su historia. Algunos fueron aliados fundamentales. Otros fueron compañeros de escenario. Otros representaron desafíos enormes. Algunos pertenecieron a una generación que abrió el camino antes de que Santis alcanzara la fama. No existe evidencia pública de que César Antonio Santis haya anunciado oficialmente una lista titulada Las 5 personas que nunca olvidaré. Pero sí existen vínculos profesionales tan fuertes que resulta imposible narrar su vida sin mencionarlos. Por eso, en este recorrido, 5 figuras ocupan un lugar especial. 5 personas relacionadas con diferentes momentos de su historia. 5 nombres que simbolizan amistad profesional, competencia, aprendizaje, éxito y memoria. El primero de ellos fue mucho más que un colega.
fue a uno de los hombres que ayudaron a construir el universo televisivo en el que César Antonio Santis alcanzó algunas de sus mayores victorias. Su nombre era Gonzalo Bertrán. Para comprender por qué ocupa un lugar tan importante en esta historia, hay que regresar a los años en que ambos comenzaron a construir juntos algunos de los programas más recordados de la televisión chilena. Gonzalo Bertrán, Raquel Argandona y Cecilia Boloco. 3 nombres que marcaron su vida. Sí, César Antonio Santis llegó a convertirse en uno de los grandes rostros de la televisión chilena. No fue únicamente por su voz, su elegancia o su capacidad para dominar un escenario. Detrás de cada etapa importante de su carrera, hubo personas que ayudaron a definir su camino, a desafiarlo y, en algunos casos, a acompañarlo en momentos que terminaron convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de Chile. Entre todos esos nombres, 3 aparecen con especial fuerza cuando se reconstruye su trayectoria: Gonzalo Bertrán, Raquel Argandoña y Cecilia Boloco. No fueron simplemente colegas. Cada uno representó una etapa distinta de su vida profesional. Uno fue un socio creativo fundamental. Otra fue una compañera con la que compartió la época de los grandes estelares. La tercera estuvo a su lado durante uno de los desafíos más arriesgados de toda su carrera. Gonzalo Bertrán, el hombre que construía el espectáculo desde detrás de las cámaras. Para comprender la importancia de Gonzalo Bertrán en la historia de César Antonio Santis, hay que recordar cómo se hacía televisión en aquellos años. El público veía a Santis impecable frente a la cámara. Lo veía presentar artistas, entrevistar invitados, conducir segmentos y reaccionar con naturalidad ante cualquier imprevisto. Pero detrás de esa aparente facilidad, existía una enorme estructura: cámaras, iluminación, orquesta, producción, guiones, escenografía y, sobre todo, una dirección capaz de coordinarlo todo. Gonzalo Bertrán fue uno de los nombres fundamentales de esa televisión. Santis y Bertrán coincidieron en distintos espacios durante años y terminaron formando una de esas relaciones profesionales en las que cada uno entendía perfectamente el trabajo del otro. Bertrán sabía cómo transformar un estudio en espectáculo. Santis sabía cómo llenar ese espectáculo con presencia. Uno trabajaba desde la sala de dirección, el otro desde el escenario. Entre ambos, se creó una dinámica que ayudó a construir algunos de los programas más recordados de aquella época. En televisión en vivo, la confianza es esencial. Todo puede cambiar en segundos. Un invitado puede retrasarse. Una entrevista puede terminar antes de lo previsto. Un número musical puede tener problemas. Una cámara puede no estar donde debería. En esos momentos, el conductor debe seguir adelante sin permitir que el público perciba el caos que puede existir detrás. Santis necesitaba confiar en quien dirigía. Bertrán necesitaba confiar en que Santis sería capaz de resolver cualquier situación frente a las cámaras. Esa complicidad profesional se convirtió en una de las fortalezas de ambos. Programas como Esta Noche Fiesta, Lunes Gala, Aplauso y posteriormente Martes 13 quedaron ligados a una etapa en la que la televisión chilena buscaba producir verdaderos acontecimientos para el público. No se trataba simplemente de llenar una hora de programación. Había que crear una noche especial. Un gran estelar debía hacer sentir al espectador que estaba viendo algo que al día siguiente todo el mundo comentaría. Bertrán entendía perfectamente ese lenguaje. Por eso, cuando murió en 2001, no desapareció únicamente un director. Para muchos profesionales de su generación, desapareció un hombre que había ayudado a definir una manera completa de hacer televisión. Para Santis, inevitablemente, se cerró una etapa imposible de repetir exactamente igual, porque los programas pueden volver, los formatos pueden copiarse, pero ciertas complicidades profesionales no se reemplazan. Raquel Argandona, una dupla que representó toda una época. El segundo nombre es Raquel Argandoña. Cuando ambos compartieron pantalla, la televisión chilena estaba entrando en una etapa donde los conductores y animadores podían convertirse en figuras prácticamente omnipresentes. Santis ya tenía experiencia, autoridad y una imagen consolidada. Raquel, en cambio,
aportaba una energía diferente. Su personalidad era fuerte. Su presencia frente a cámara llamaba la atención. Su estilo contrastaba con la formalidad de Santis. Precisamente por eso la combinación resultó interesante. En espacios como Raquel y César presentan. Ambos encarnaron una forma de televisión muy característica de aquellos años. Santis aportaba equilibrio y experiencia. Raquel aportaba espontaneidad, fuerza y personalidad. No eran iguales. No necesitaban serlo. Las mejores duplas televisivas muchas veces funcionan precisamente porque cada uno ocupa un espacio que el otro no ocupa. Para Santis, compartir conducción también significaba aprender a ceder protagonismo. Un gran animador no solo debe saber hablar, también debe saber escuchar. Debe reconocer cuándo intervenir y cuándo dejar que el compañero tenga el momento principal. Esa habilidad fue fundamental para alguien que trabajó durante tantas décadas, con personalidades muy diferentes. Raquel Argandoña también representaba una transformación importante de la televisión. Las mujeres comenzaban a ocupar espacios cada vez más fuertes dentro de los programas. Ya no bastaba con tener una figura femenina como acompañante decorativa. Había nuevas conductoras con opinión, carácter y capacidad para dominar por sí mismas un estudio. Raquel era una de ellas. Por eso, cuando hoy se revisan imágenes de ambos, no solo aparece la nostalgia por dos figuras conocidas, aparece también una televisión que ya no existe del mismo modo. Los decorados, la ropa, la música, la forma de presentar, la manera pausada de conversar. Todo pertenece a otro tiempo. Pero precisamente por eso esas imágenes siguen teniendo valor. Porque muestran una etapa fundamental de la historia televisiva chilena. Cecilia Bolocco. El riesgo que demostró que incluso las estrellas pueden perder. El tercer nombre lleva la historia hacia un terreno muy diferente. Cecilia Bolocco. En 1986, su triunfo como Miss Universo la convirtió en una verdadera sensación nacional. Su rostro apareció en portadas. Su nombre cruzó fronteras. Prácticamente todos querían saber cuál sería su siguiente paso. La televisión vio en ella una oportunidad enorme. Así nació la idea de reunirla con un conductor experimentado como César Antonio Santis. El proyecto fue Porque hoy es sábado. Sobre el papel, la apuesta parecía extraordinaria. Por un lado, Santis, un hombre con años de experiencia frente a las cámaras. Por el otro, Bolocco, una joven figura que acababa de alcanzar una fama internacional inédita. Pero el verdadero problema estaba al otro lado de la competencia. Don Francisco y Sábados Gigantes. Enfrentarse a ese programa significaba desafiar uno de los hábitos televisivos más fuertes del país. Durante años, miles de familias habían hecho del espacio de Don Francisco parte de su rutina del sábado. Romper esa relación no iba a ser sencillo. El nuevo programa apostó fuerte. Había expectativas, había recursos, había dos nombres enormes. Pero el resultado no fue el esperado. La audiencia no. Abandonó masivamente Sábados Gigantes. Y el proyecto terminó recordado como una de las apuestas que no logró cumplir sus ambiciosos objetivos. Para cualquier conductor, una experiencia así puede resultar dolorosa. Pero también puede ser una de las más importantes. Porque el fracaso obliga a mirar la profesión de otra manera. Santis ya sabía lo que era triunfar. Había presentado grandes escenarios. Había sido reconocido. Había vivido noches de enorme éxito. Ahora también debía aceptar que no todos los proyectos podían ganar. Cecilia Bolocco estuvo ligada a ese momento. Por eso su nombre representa algo diferente dentro de esta historia. No únicamente glamour, no únicamente televisión. Representa el riesgo, la ambición, y el intento de desafiar a un gigante. También la capacidad de continuar después de una derrota. Con el paso de las décadas, probablemente aquella competencia perdió toda la atención que tuvo en su momento. No importa tanto quién ganó una noche específica. Lo que permanece es haber vivido una batalla televisiva de enormes proporciones. Gonzalo Bertrán representa la creación. Raquel Argandoña representa la complicidad frente a cámara. Cecilia Bolocco representa el desafío. Tírese personas. Tres recuerdos completamente distintos. Tres nombres que ayudan a explicar por qué la carrera de César Antonio Santis
fue mucho más que una colección de programas. Pero todavía quedan dos figuras fundamentales, dos nombres que representan la competencia, el respeto y la relación entre generaciones. Don Francisco y Raúl Matas. O serán precisamente ellos quienes permitan comprender la parte más profunda del legado de César Antonio Santis. Como un joven llamado alguna vez Niño Maravilla, terminó convirtiéndose, décadas después, en uno de aquellos veteranos a los que las nuevas generaciones miran como parte de la historia. Don Francisco, Raúl Matas y el verdadero legado de César Antonio Santis. Después de recordar a Gonzalo Bertrán, Raquel Argandoña y Cecilia Boloco, quedan todavía dos nombres que permiten comprender otra dimensión de la vida profesional de César Antonio Santis. No representan exactamente la misma clase de vínculo. No fueron simplemente compañeros de conducción. No pertenecieron únicamente a un programa determinado. En realidad, simbolizan algo más grande. La competencia, la admiración y el paso de una generación a otra. Sus nombres son Don Francisco y Raúl Matas. Dos hombres que, desde lugares diferentes, ayudaron a definir el terreno en el que Santis tuvo que construir su propia identidad. Don Francisco, el rival que representaba la montaña más difícil de escalar para cualquier animador chileno de las décadas de 1970 y 1980. Competir con Mario Kreutzberger, Don Francisco, significaba enfrentarse a mucho más que un conductor. Significaba enfrentarse a una costumbre nacional. Sábados Gigantes no era simplemente un programa exitoso. Era parte de la rutina de millones de personas. Durante años, familias enteras organizaban su tarde o su noche alrededor del espacio. Había concursos, humor, música, entrevistas, historias humanas y, sobre todo, una conexión profundamente popular con la audiencia. Don Francisco había logrado algo muy difícil: convertir un programa de televisión en una tradición. Por eso, cuando César Antonio Santis aceptó el desafío de conducir Porque hoy es sábado, junto a Cecilia Boloco, no estaba entrando en una competencia normal. Estaba intentando romper un hábito construido durante años. Y eso transformó a Don Francisco en una figura inevitable dentro de su historia. Los dos representaban estilos muy diferentes. Santis era elegante, pausado y formal. Su voz tenía algo casi ceremonial. Don Francisco, en cambio, apostaba por una comunicación directa, espontánea, popular y constantemente conectada con la reacción del público. Uno parecía controlar el estudio desde la serenidad. El otro lo dominaba mediante la energía. Ambos eran grandes comunicadores, pero utilizaban herramientas distintas. Y precisamente por eso la competencia resultaba tan interesante. No se trataba únicamente de dos programas. Era también un choque entre dos maneras de entender la televisión. ¿Cuándo? Porque hoy es sábado. No consiguió desplazar a Sábados Gigantes. La derrota fue evidente. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquel fracaso adquirió otro significado. Para Santis, probablemente representó una lección que ningún éxito anterior podía enseñarle. La televisión no siempre responde a los nombres. No siempre responde al presupuesto. No siempre responde a la lógica. El público tiene memoria, tiene costumbres, tiene afectos. Y a veces, aunque se reúnan grandes estrellas, existe una conexión emocional que resulta imposible de romper. Don Francisco representó precisamente eso. El rival que parecía demasiado grande, pero también el rival cuya ya existencia obligaba a los demás a mejorar. En cualquier profesión, los grandes competidores cumplen una función extraña. Pueden provocar frustración, pueden generar presión, pero también elevan el nivel. Sin Don Francisco, muchos otros programas quizá nunca habrían intentado ser tan ambiciosos. Sin la necesidad de enfrentarse a un fenómeno como Sábados Gigantes, tal vez algunas producciones no habrían arriesgado tanto. Por eso, décadas después, la competencia puede observarse con otra mirada. Ya no importa demasiado quién obtuvo algunos puntos más de audiencia en una tarde de 1988. Lo importante es que ambos nombres forman parte de una época extraordinaria de la televisión chilena.
Don Francisco continuaría desarrollando una carrera internacional enorme. Santis seguiría recorriendo su propio camino. Y los dos terminarían siendo recordados como representantes fundamentales de una generación de animadores que difícilmente volverá a repetirse de la misma manera. Raúl Matas, el hombre que ya era grande cuando Santis todavía estaba empezando. El quinto nombre obliga a retroceder aún más, antes de César Antonio Santis, antes de Don Francisco como fenómeno internacional, antes de muchos de los grandes programas que marcaron la televisión chilena. Ya existía Raúl Matas. Para las generaciones más jóvenes, su nombre puede sonar lejano, pero durante décadas fue uno de los grandes referentes de la radio y la televisión en el mundo hispano. Su estilo elegante, su cultura musical y su manera de comunicarse con el público lo convirtieron en una figura de enorme prestigio. Cuando Santis comenzó a destacar siendo todavía muy joven, inevitablemente tuvo que hacerlo en un terreno donde nombres como Raúl Matas ya habían establecido un estándar. Eso es importante, porque ningún artista aparece realmente desde cero. Cada generación recibe una tradición, un lenguaje, una manera de trabajar. Después decide si la continúa o la transforma. Santis comenzó siendo aquel joven al que llamaban Niño Maravilla. El apodo sugería sorpresa, velocidad, talento precoz, pero también llevaba implícita una comparación. ¿Cómo podía un muchacho tan joven ocupar espacios que antes estaban reservados a figuras con décadas de experiencia? Allí aparece Raúl Matas, no necesariamente como enemigo, más bien como referencia, como una figura que demostraba lo alto que podía llegar un comunicador. Cuando una persona comienza su carrera, suele mirar a quienes están arriba con una mezcla de respeto y ambición. Quiere aprender, pero también quiere ocupar su propio espacio. Con los años, esa relación cambia. La necesidad de competir disminuye. Y aparece otra cosa, la conciencia de pertenecer a una cadena. Primero uno admira a los veteranos, después compite con sus contemporáneos. Y finalmente descubre que él mismo se ha convertido en veterano. Ese es probablemente uno de los aspectos más conmovedores de observar hoy a César Antonio Santis. Hubo un tiempo en que él era el joven, el nuevo. Allí Niño Maravilla. Hoy es parte de la memoria histórica. Y las nuevas generaciones pueden mirarlo exactamente como él miró alguna vez a figuras como Raúl Matas, cuando los rivales y los maestros dejan de ser competencia. A los 20 años, una carrera parece infinita. A los 40, el éxito parece urgente. A los 60, empiezan a acumularse despedidas. A los 80, probablemente el pasado adquiere una forma completamente diferente. Los rivales dejan de ser enemigos. Los fracasos dejan de doler igual. Las críticas pierden fuerza. Los nombres adquieren más valor que las cifras. Por eso resulta tan interesante reunir estas 5 figuras alrededor de la trayectoria de César Antonio Santis. Gonzalo Bertrán simboliza la creación y la confianza detrás de las cámaras. Raquel Argandoña representa la complicidad de los grandes estelares. Cecilia Boloco recuerda el riesgo, la ambición y la experiencia de una derrota pública. Pastor Francisco Cesi carna al gran rival, al hombre contra quien competir significaba medirse con uno de los fenómenos más fuertes de la televisión. Raúl Matas representa la generación anterior, el estándar que existía antes de que Santis comenzara a construir el suyo. 5 nombres, 5 significados. Una carrera que atraviesa todos ellos. Pero hay algo importante que no debe perderse de vista. No existe evidencia pública de que Santis haya dicho literalmente: estas son las 5 personas que nunca olvidaré. Esta selección es una reconstrucción narrativa, basada en figuras que ocuparon lugares relevantes en su historia profesional. Precisamente por eso puede decirnos algo más profundo. Porque quizá las personas que uno nunca olvida no son siempre aquellas con las que tuvo una amistad íntima. A veces, son quienes estuvieron presentes en los momentos que nos transformaron. El director que creyó en nosotros, la compañera con la que compartimos un escenario, la persona con la que asumimos un gran riesgo, el rival que nos obligó a ser mejores.
El maestro que nos mostró cómo se hacía antes de que llegáramos. El hombre que quedó cuando se apagaron las cámaras. Durante gran parte de su vida, César Antonio Santis estuvo asociado a la exposición pública. Su voz, su rostro, su nombre, todo formaba parte del espectáculo. Pero después llegó otra etapa, una vida mucho más silenciosa. La televisión dejó de ser una presencia cotidiana. Los nuevos rostros ocuparon los estudios. Los formatos cambiaron. El público cambió. Y Santis comenzó a transformarse lentamente de protagonista en memoria. Eso no significa desaparecer. En algunos casos ocurre exactamente lo contrario. Cuando una figura deja de aparecer constantemente, el público comienza a medir su verdadera importancia. Ya no se la recuerda porque está en pantalla, si la recuerda porque dejó una huella. La enfermedad que atravesó en 2023 hizo que esa sensación fuera aún más fuerte. Durante semanas, existió preocupación por su salud. Y cuando logró recuperarse, muchos comprendieron que detrás del personaje televisivo había un hombre vulnerable, como cualquier otro. Ese tipo de experiencia cambia la perspectiva. Cuando la vida obliga a detenerse, el pasado puede regresar de una manera muy intensa. Las noches de festival, los pasillos de Canal TI, los ensayos, los nervios, las risas detrás de cámara, las discusiones, los viajes, los aplausos y sobre todo los rostros. Porque los edificios cambian, los programas desaparecen, las cintas envejecen, pero la memoria humana funciona de otra manera. Guarda una voz, una mirada, una conversación, un momento que quizá nadie más recuerda. El verdadero final de esta historia. A los 80 años, César Antonio Santis ya no necesita demostrar nada. No necesita volver a ser el niño maravilla. No necesita competir contra Don Francisco. No necesita demostrar que puede dominar un escenario. Su carrera ya está escrita. Quizá eso sea lo que hace tan poderoso mirar hacia atrás. Durante décadas, el éxito estuvo medido en aplausos, audiencia, contratos y programas. Ahora puede medirse de otra manera. En recuerdos, en personas, en momentos, en todo aquello que permanece después de que las luces se apagan. Por eso estos 5 nombres representan mucho más que 5 celebridades de la televisión chilena. Representan 5 estaciones de un viaje. Gonzalo Bertrán, La Creación. Raquel Argandoña, La Compañía. Cecilia Boloco, El Riesgo. Don Francisco, La Competencia. Raúl Mata, El Legado. Y en medio de todos ellos aparece César Antonio Santis, primero como joven promesa, después como estrella, más tarde como veterano, y finalmente como parte de la historia. Tal vez esa sea la gran lección que deja su trayectoria. La fama puede ser enorme, pero nunca es eterna. Los programas pueden alcanzar audiencias históricas, pero algún día terminan. Los premios pueden llenar una habitación, pero con los años acumulan polvo. Lo que verdaderamente permanece son las personas que estuvieron allí cuando algo importante ocurrió. Aquellas que ayudaron a construir una vida. Aquellas que nos hicieron mejores. Aquellas que nos desafiaron. Aquellas que, incluso después de muchas décadas, continúan apareciendo cuando cerramos los ojos y regresamos al pasado. Porque cuando llega el momento de mirar hacia atrás, quizá uno descubre que una carrera no se mide únicamente por todo lo que consiguió, sino mide también por a quienes fue imposible olvidar.